Hola, ¿qué tal? Imagínate que te piden calcular el circuito equivalente de Thevenin en este circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectar todas las fuentes independientes, y las fuentes independientes de voltaje las vamos a sustituir por un conductor, por un cable, y las fuentes de corriente las vamos a quitar y vamos a dejar el circuito abierto. Entonces voy a redibujar el circuito. Entonces de esta forma queda. Aquí lo que estamos buscando es sacar la resistencia de Thevenin, y de esta forma queda. Entonces es un cálculo muy sencillo, que esta y esta están en paralelo, estas resistencias, y van a quedar en serie con esta resistencia de 4 ohmios, y obtenemos el valor de la resistencia de Thevenin. Así es que lo voy a calcular. Me queda una resistencia equivalente de 8 ohmios. Voy a ir redibujando el circuito como quedaría, que serían 4 ohmios. Entonces de esta forma quedaría 8 ohmios. Ahora vamos a sacar el voltaje que hay en estas terminales. Y para eso nosotros vamos a aplicar todas las herramientas que tenemos: mallas, nodos, transformación de fuentes, reducción de resistencias, todo lo que tenemos. El objetivo de esto es hacer un cálculo sencillo y que la probabilidad de error sea mínima. Entonces vemos la conexión de la interconexión de los elementos, y aquí vemos un punto en común entre la resistencia y esta fuente, y podemos hacer, se dice que están en serie porque tienen un punto de común, y podemos hacer una transformación de fuentes. Aquí también podríamos hacer otra transformación de fuentes, o podríamos plantear directamente una ecuación nodal aquí, nada más. Este otro nodo ya está determinado por la fuente, que serían 25 voltios, y o por mallas tendríamos dos mallas, aquí una malla y aquí otra malla, donde la malla B ya está determinada por la corriente de 3 amperios. Esta de acá no podría ser una malla porque no es un camino cerrado, no es una trayectoria cerrada. Es decir, que si nosotros empezamos a tomar un nodo inicial, y imaginemos que este es nuestro nodo inicial, y brincamos a esta parte de acá, ya no tenemos otro elemento para brincar a este nodo que está aquí abajo, y posterior para regresar a nuestro nodo inicial. Esta trayectoria no es cerrada, entonces por lo tanto no es una malla. Y o sea, aquí vemos que podemos aplicar varios métodos. Sin embargo, todos nos deberían llevar a un mismo resultado. Así es que voy a empezar por el método de nodos, y voy a empezar a resolver este circuito por diferentes métodos, a ver si llegamos a las mismas conclusiones, y posterior podemos obtener el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Entonces aquí voy a plantear voy a etiquetar a este nodo con una letra mayúscula A, y voy a empezar a establecer que todas mis corrientes salen del nodo. Todas van a salir del nodo. Todas van a salir del nodo. Entonces decimos, voy a plantear la ecuación aquí abajo. Empiezo por esta resistencia, 25 BA menos el voltaje que hay acá, entre la resistencia más el voltaje BA, suponemos que este es tierra, menos 0 entre la resistencia. Aquí nuestra fuente
está diciendo que está entrando a nuestro nodo la corriente, entonces le agregamos un signo negativo, 3 amperios. Y aquí, por la resistencia 4, como no hay corriente, entonces no hay caída de potencial en esta resistencia. ¿Por qué? Porque como no hay trayectoria cerrada, entonces ya no se tomaría en cuenta esa resistencia para el cálculo. Entonces ya acabamos con nuestra ecuación y todo esto va a ser igual a 0. Entonces vamos a reordenar un poquito a reescribir esta ecuación. Entonces observa que este 25 son 25 voltios entre 5 ohmios, las unidades, voltios entre ohmios nos da amperios, y vamos a seguir simplificando esta ecuación. Entonces nos queda esta operación, que nos queda un voltaje de 32 voltios. ¿Qué nos dice este voltaje? Que aquí hay 32 voltios. Entonces este voltaje va a estar reflejado aquí. Entonces nuestro voltaje de Thevenin es de 32 voltios. Bueno, ese es el planteamiento por nodos. Ahora vamos a comprobarlo por otro método. Vamos a plantear el método de mallas. Realizar el mismo ejercicio, pero por un método distinto, que es el de mallas. Entonces vamos a ver las ventanas que tenemos. Aquí le vamos a poner 1, la ventana 1, y aquí la ventana 2. Y vamos a poner las corrientes en sentido horario, todas las corrientes. Vamos a observar el circuito desde la ventana 1 y vamos a sumar todas las resistencias que están en esta ventana. Sería 5 ohmios más 20, serían 25 por I1. Ahora observa la corriente 2 cómo va en sentido contrario a I1. Entonces vamos a ponerle un signo menos, 20 de I2, y esto va a ser igual a nuestra fuente de voltaje, que son 25. Ahora ya tenemos para la malla 1. Ahora vamos a plantear el de la malla 2. Observa que nuestra corriente nosotros la planteamos en sentido opuesto al sentido que establece la fuente de corriente implementada por el circuito, que es de 3 amperios. Entonces, como esta es una fuente independiente, no importan los voltajes que estén en paralelo, la corriente se va a mantener constante, ese valor. Entonces son 3. Entonces I2 va a ser igual a, como va en sentido opuesto, vamos a ponerle un signo negativo y el valor 3 amperios. Entonces ya tenemos nuestro sistema que tenemos que resolver, y vamos a sustituir este valor aquí en I2. Entonces lo voy a realizar. Nos queda menos 1.4 de corriente. Entonces, ya que tenemos las dos corrientes, I1 y I2, el objetivo es saber la caída de tensión en la resistencia de 20 ohmios, y ese voltaje se va a reflejar en la terminal A y B. Entonces vamos a ver qué voltaje, qué caída de tensión tiene esa resistencia. Observa que tenemos ya una polaridad más menos, o la podemos poner al revés. De todas maneras, los signos nos van a dar el mismo resultado. Y bueno, supongamos que tenemos esta polaridad, y entonces el voltaje en la resistencia de 20 sería la corriente que pasa a través por su resistencia, y la corriente interviene en dos corrientes, una que está entrando por el signo positivo según nuestra polaridad, y otra que está entrando por el signo negativo. Entonces vamos a realizar esa suma. Entonces I1
es positivo y nuestro valor es de menos 1.4 menos, y el valor de la corriente, que es menos 3 amperios por 20. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Nos queda 1.6 por 20 y nos queda 32 voltios. Entonces son 32 voltios. Nos quedó lo mismo que por el voltaje que por el método de nodos. Entonces parece que está correcto. Ahora vamos a resolverlo por otro método. Vamos a fijarnos en el circuito, en esta parte del circuito, en esta aquí. Entonces vamos a realizar una transformación de fuentes, y teniendo en cuenta que voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces la corriente va a ser igual a voltaje entre la resistencia. Entonces fíjate cómo voy a dibujar la polaridad de el sentido de la fuente de corriente acorde con la polaridad de la fuente de voltaje. Entonces aquí 5, y voy a pintar en otro color la parte del circuito que no se altera, y aquí quedaría 5 amperios, sería 25 entre 5 amperios. Y fíjate aquí podríamos implementar una ecuación de nodos o mallas, serían 3 mallas, y aquí sería una ecuación de nodos. O podríamos hacerlo más sencillo. Fíjate que si nosotros tenemos dos componentes en paralelo, no importa cómo los acomodemos, no importa que vaya primero o que vaya después, no se alteran las expresiones matemáticas. Ahora fíjate esta nueva, cómo dibujé el circuito, redibujé el circuito. Entonces 5 amperios van en el mismo sentido que la fuente de corriente de 3 amperios, entonces las puedo sumar, esas fuentes de corriente, sería 8 amperios, y aquí yo puedo hacer el paralelo de estas dos resistencias, y me queda de 4. Posterior puedo volver a hacer una transformación de fuentes, me queda la misma resistencia, y hay que multiplicar 8 por 4, 32 voltios, que queda en serie con 4. Fíjate que no hay corriente porque no es una trayectoria cerrada, entonces el voltaje que hay aquí va a haber el mismo voltaje aquí, y aquí va a haber voltaje. ¿Por qué? Recuerda tu expresión voltaje, corriente por resistencia. ¿Cuánta corriente hay por la resistencia de 4? Hay 0. Entonces la caída de tensión en esta resistencia es 0 voltios. Entonces 32 se va a reflejar acá y se va a reflejar acá. Entonces, por transformación de fuentes, volvemos a obtener este valor de 32. Aquí le voy a poner transformación. Y ahora vamos a utilizar todavía otro método para resolver este mismo ejercicio. Ahora vamos a resolver otro método. Vamos a sacar el equivalente de Norton. Entonces, ¿qué nos dice Norton? Hay que cortocircuitar. Para hacer este planteamiento nos debe de quedar un circuito de la siguiente forma.
Norton y corriente de Norton. Y bueno, este sería nuestro planteamiento. Todo esto lo vamos a sustituir. Entonces, para encontrar el circuito equivalente de Norton, lo primero es sacar la resistencia equivalente en estas dos terminales, y se procede de la misma forma que en el voltaje de Thevenin. Para sacar la resistencia de Thevenin se cortocircuita la corriente de voltaje con un conductor, y las fuentes de corriente se extraen. Para sacar la corriente, entonces aquí se cortocircuitan estas dos terminales y se pone un sentido de corriente, y esta le vamos a llamar IN. Entonces hay que calcular esta IN, esta corriente que pasa por este conductor. Y aquí lo que podemos hacer es, podemos plantear mallas, nodos, lo que sea necesario para saber la corriente IN. Fíjate que la corriente IN es la misma corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Entonces vamos a poder hacer nodos o mallas. Mallas quedaría un poquito complicado porque tenemos una ventana, dos ventanas, tres ventanas. Sin embargo, aquí la ventana 2 y la ventana 3 están compartiendo una fuente de corriente. Entonces tendremos que extraer la fuente y hacer una ecuación de restricción para que todo concuerde. Entonces se convertiría en una supermalla. Eso no nos conviene. Podríamos plantear ahora por nodos una ecuación nodal en el punto verde, y esa nada más sería de una ecuación con una incógnita. Otra podríamos aplicar una transformación de fuentes, pero vamos a hacerlo por nodos. Vamos a plantear aquí, vamos a etiquetar con el nodo A. Vamos a proceder BA menos 25 entre 5 ohmios. Luego vamos con la resistencia de 20 más BA menos 0, porque está tierra, entre 20 menos, vamos con la corriente, con la fuente de corriente, está entrando a nuestro nodo, entonces vamos a poner un signo menos, 3 amperios, más la corriente que pasa por la resistencia de 4, que sería BA menos 0. Fíjate que es el mismo nodo de tierra. Observa todo esto sería nuestro mismo nodo entre 4, y esto es igual a 0. Entonces vamos a reescribir esta ecuación. Bueno, entonces nos queda esto, ya nomás nos quedaría despejar. PA es igual a 8 por 2 sería 16 voltios. Entonces aquí nos quedan 16 voltios en BA. Entonces vamos a ver la caída de tensión, la corriente que pasa a través de la resistencia 4. Entonces aquí es igual, voltaje en la resistencia 4 es a la corriente que pasa en la resistencia 4 por esta resistencia, y vamos a despejar la corriente B4, que serían 16 voltios, menos 0 entre 4, entonces serían 4 amperios. Una vez que tenemos este valor, ya tenemos todos los datos para dibujar nuestro circuito equivalente de Norton, que sería de nuestra resistencia es la misma que la de Thevenin, que son 8. Estas son las terminales.
Y aquí nos piden el circuito equivalente de Thevenin, no de Norton. Vamos a hacer una transformación de fuentes. Recuerda la expresión I por R. Entonces la corriente por la resistencia y nos da el voltaje. Entonces VDT es igual a 4 por 8, serían 32 voltios, más la resistencia, que son 8. Y bueno, viste que por nodos, por mallas, por transformación de fuentes, y si decides calcular el circuito equivalente de Norton, todo concuerda, debe de llegar a lo mismo, y aquí depende de tu habilidad para elegir el mejor método y llegar a un resultado de la forma en que a ti se te facilite. Todas estas son las herramientas para que tú resuelvas los circuitos de una forma sencilla, rápida y sin tanta complejidad. ¿Qué te pareció el video? ¿Crees que me fui muy rápido? Si necesitas alguna asesoría o que detalle más ciertos aspectos de estos temas que vi en este video, por favor házmelo saber en los comentarios o envíame un correo. Te dejo mi correo en la descripción. Regálame un like y suscríbete.